Muchísimas, ¿se me escucha bien? Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, qué hermoso es escuchar a los filósofos. Después de estas dos brillantes exposiciones, me toca a mí, que soy un comunicador, pero que realmente conmovido, agradecido. Quiero agregar a lo que ya también decían Ignacio, Gustavo, agradecer a Dios, agradecer a María, la Madre de la Sabiduría, y remontarme a los queridos profesores que tuve la bendición de ser alumnos, discípulos suyos del gran Adriano Irala Burgos, en aquella época de los años, mediados de los años 80, Jerónimo Irala Burgos, y después más recientemente ya Secundino Núñez también, más recientemente al profesor Mario Ramos Reyes, feliz de que él sigue conectado y feliz de que exista esta asociación. Imagínense lo que significa. Primero que, y me conmueve mucho que ahora tengo alumnos filósofos que están en la carrera, en la materia de ética social junto a los comunicadores, y no saben la amalgama que se da de sabiduría y de búsqueda de la verdad, porque los chicos son chicos de 18, 20 años, los filósofos un poquito más, ya tienen un poquito más de 25, 30 años, y esa sabiduría de la filosofía con la búsqueda de la verdad de los chicos, con esto quiero introducirme, creo que exista la filosofía. Estábamos debatiendo en este tema de la transformación educativa, como los 30 años de reforma educativa desde el 92 hasta hoy, el 2022, prácticamente fueron despreciadas las carreras humanísticas, digamos las cosas por su nombre. Por eso quiero partir de este artículo del querido padre Montero Tirado desde el lunes 29 de agosto de este 2022, donde él decía, aparentemente y teóricamente, el motivo, con mayúsculas motivo, que ha provocado el proceso de elaboración del plan, habla de la transformación educativa, para transformar justamente la educación, ha sido el calamitoso estudio de nuestra educación nacional. Pero hay indicios sobrados para descubrir que el verdadero motivo es otro. El real motivo ha sido otro. El principal indicio es que a los gestores de este Plan Nacional de Transformación Educativa no les ha interesado la situación real de nuestra educación nacional. La prueba está en que no han hecho diagnóstico de la misma, porque lo que presentan como diagnóstico prácticamente no es un diagnóstico real. Faltan los filósofos, faltan los que miren la realidad, porque hacer filosofía es mirar la realidad, como tan brillantemente han presentado sus exposiciones Ignacio y Gustavo, queridos profesores. Y Víctor, también nace esta asociación con ese deseo de mirar la realidad. Hacer filosofía es mirar la realidad. ¿Y por qué uno a la presentación del tema que agradezco me hayan pedido? Porque es un tema hasta que me obsesiona, la búsqueda de la verdad en la sociedad líquida. Les comento que tengo grupos de WhatsApp que quedan con mis alumnos, los que fueron alumnos míos. Me inspiré en realidad en el querido Benedicto, ¿verdad? Que él sigue reuniéndose con sus alumnos. Ojalá también, queridos profes Gustavo, Ignacio, ¿verdad? Y de hecho, ahí quiero agradecer a mis queridos alumnos aquí presentes. Víctor, brillante alumno, así que gracias, gracias porque queda como esta comunión de amor a la sabiduría y de ser buscadores de la verdad. Los grupos que quedan ya permanentemente con quienes fueron mis alumnos, y hay como un pacto de que seguiremos buscando la verdad juntos. Un grupo se llama Buscadores de la Verdad. Otro grupo se llama Apasionados por la Verdad. Y recuerdo el lema de Benedicto, que es cooperador de la verdad. Como si bien nosotros como cristianos recibimos esa verdad revelada, pero humildemente, como contemporáneos con los habitantes del mundo, decimos que buscamos esa verdad que se va revelando. Tenemos la gracia de tener la verdad revelada, pero a la vez ser como compañeros del mundo en esa búsqueda de la verdad. Y es lo que, ahí quiero introducirme al tema, es lo que la sociedad líquida niega, porque la sociedad líquida, y vamos a introducirnos bien en qué es la sociedad líquida, que va muy unida al concepto de la posverdad. Qué triste que hayan nacido estos conceptos en esta contemporaneidad que hoy vivimos, pero es el desafío que nos toca vivir. Y quiero por eso fundamentarme, partirme de aquel que para nosotros es la verdad. Y quiero detenerme en un diálogo dramático, dramático, entre la verdad, Cristo que estaba allí, y Pilato que le pregunta qué es la verdad. A mí siempre me ha llamado la atención, ya desde adolescente,
¿Por qué Pilato le hace esta pregunta a Cristo? ¿Y por qué se la hace de forma irónica? Porque ojalá se lo hubiera hecho en serio. Estaba frente a él la verdad y le dice, ¿y qué es la verdad? Cuando se da un diálogo dramático, y quiero recordar aquí como comunicador también, tengo seminarios de cine con los chicos, recuerdo que le hicieron una crítica a Mel Gibson cuando en La Pasión de Cristo le presentan a un Pilato como que dialoga con Cristo, cuando Pilato era un dictador, lo dice, sí, quizás tengan razón de que también era dictador, pero era un hombre que tuvo uno de los diálogos más dramáticos con Cristo, que puede ser el diálogo del hombre de hoy. Le pregunta a Cristo qué es la verdad, pero le pregunta de forma irónica, lamentablemente, como hoy también el mundo le puede preguntar con cinismo o nos puede preguntar, ¿qué tal si se quedaba? Dentro de la licencia artística que da también el cine, hay otra obra donde queda con ese trauma Pilato que le preguntó qué era la verdad y no se quedó para escucharla, o no se daba cuenta que estaba frente a la verdad. Y uno a otra, para los que aman también a San Agustín cuando hizo todo ese recorrido dramático, existencial, por algo Benedicto XVI ama tanto a San Agustín en la búsqueda de la verdad, que estuvo con las distintas corrientes filosóficas. Esto muestra la película San Agustín, que fue muy elogiada por el Papa Benedicto, que es del 2010 aproximadamente, donde él conoció a los sofistas y le pregunta a la que después sería la madre de su hijo, de Deodato, cuando él todavía no estaba estaba ya en la transición hacia su conversión, ¿qué es la verdad? Porque la verdad tiene que existir, porque él se lucía haciendo todas las elucubraciones filosóficas y gana un juicio en ese momento del derecho. Aquí hay mucha gente también abogada, están en el tema de las ciencias jurídicas, ya a la raíz de lo que era la ciencia del derecho. Es como que gana un caso, pero termina, aquí la persona a la que él defendió termina asesinando a su madre, ¿verdad? O en el sentido, y le reclama a este compañero joven, Julio Agustín, sí, ganaste un caso, pero defendiste a un asesino. Y esto le interpelaba sobre esa búsqueda de la verdad y le dice a esta chica también, que él en ese momento amaba sin haber descubierto todavía ese amor a Cristo que le llevaría luego a vivir la castidad. Como para mí es sencillo, le dice, para mí, porque como que para la persona sencilla de corazón, la verdad está frente suya y la va a reconocer. Y algo parecido con la mujer de Pilatos, que le dice a su esposo, no te metas con este hombre, tuve un sueño terrible por su causa, él no la escucha, cegado por el poder. Pero dentro de ese diálogo dramático, Pilato le pregunta a Cristo qué es la verdad. Le pregunta qué es la verdad. Eso no podemos negar. Por más que a otros les haya molestado que pongan un Pilato que dialogaba con Cristo, es la verdad. Se da un diálogo dramático cuando le dice, a mí no me contestas, no sabes que tengo autoridad para disponer que vivas o que mueras y ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Hay momentos de silencio dramático en este diálogo que a mí siempre me han sorprendido, como que Pilato queda callado en muchos momentos como está ante un hombre, es que homo, aquí está el hombre, y yo la traslado al tiempo de hoy. Es el diálogo también dramático entre el mundo de hoy y quién. La iglesia es la continuidad de Cristo en la historia, somos nosotros con nuestros límites humanos. Muchas veces esa pregunta se hace la pregunta sobre la verdad de manera irónica, y por eso allí entra este tema de la sociedad líquida que nos liquida. Siempre me gusta decir esto a los alumnos, hacer ese juego de palabras. Esta sociedad líquida nos liquida. Y vamos un poquito a la historia, como cuando se utiliza por primera vez esta palabra. Se dice que los filósofos estarán en mayor conocimiento que yo, pero que el gran Zygmunt Bauman es el que ya a comienzos del año 2000 emplea por primera vez este término. Estamos a 22 años de ese comienzo del año 2000. Quiero trasladar un poquito a la contemporaneidad. Aquí tenemos muchos jóvenes, pero un poquito los que tenemos más años. ¿Cómo empezaba? ¿Cómo veíamos el comienzo del año 2000? Era la ciencia ficción, te decía el mundo del tercer milenio, las naves espaciales que llegaban a otros planetas o con los autos que volaban, pero el año 2000 llegó con el realismo crudo de los mismos problemas que existían siempre. Era quizás, se veía como un año emblemático, si bien San Juan Pablo II lo vio como el tercer milenio, llamó a los jóvenes los centinelas de este tercer milenio que comenzaba. En aquella época se veía el 2000 como lo anecdótico, la preocupación, las computadoras que colapsaban. Pero ¿quién veía con esta mirada profunda que la veía Juan Pablo II?
como nunca me olvido del libro que él escribió con la entrevista que le hizo al periodista Vittorio Messori, Cruzando el umbral de la esperanza, como que cruzabas ese umbral del 2000, los 2000 años de la encarnación de Cristo en la historia, por ello todo lo que representaba ese año 2000. Y estamos a 22 años del año 2000, me refiero al año 2000 porque fue la primera vez que vamos a utilizar el término sociedad líquida. Es como que ya los fundamentos que se van perdiendo, lo sólido se va perdiendo. Y yo me hago la pregunta, haciendo un poquito, utilizando la metáfora, ¿cómo nadamos en esta sociedad líquida? ¿Cómo no naufragamos en esta sociedad líquida? ¿O cómo aprendemos a nadar para no naufragar? Qué importante es saber nadar. O me traslado al tema ya de la metáfora utilizada por ya el Papa Francisco en la pandemia, que estamos en el mismo barco. ¿Cómo estar en un mismo barco y no hundirnos? Porque todos estamos en esta sociedad líquida, también estamos empapados, todos. Que no nos sintamos como que somos seres extraordinarios, que no estamos también empapados, pero podemos ser los rebeldes de esta sociedad líquida, los rebeldes, decir que la verdad existe, y felizmente aquí existe la filosofía, existe esta búsqueda de la verdad, existe esta asociación, como que no nos vamos a resignar, que va a predominar la victoria de la sociedad líquida o la victoria de la nada. Me gusta siempre a mí, a los jóvenes, ponerle ejemplos de películas, como hay una película, La historia sin fin, muy bella, que era así al estilo de las películas de C.S. Lewis, Crónicas de Narnia, que mostraban como, o de Tolkien, que era la búsqueda del poder. Esta era, mostraba la victoria de la nada que contaminaba el mundo. ¿Cómo vencer a la nada? ¿Cómo vencer a esta sociedad líquida? ¿Cómo no hundirnos en la sociedad líquida? Porque todos podemos estar salpicados o mojados por esta sociedad líquida. Pero tiene que haber una rebeldía. Esa rebeldía es la búsqueda de la verdad, decir que la verdad existe. Y uno de los debates que más hacemos siempre en la clase con los alumnos es primero reafirmar que la verdad existe. Y yo les pregunto, ¿qué tal si esa verdad va en contra tuya? Si algo que vos reafirmabas se vuelve en contra tuya, pero es verdad, ahí tomamos la frase que amar la verdad más que a nosotros mismos. Creo que en esto enfatizaba mucho el siervo de Dios, Luigi Giussani, que decía, amar la verdad más que a nosotros mismos. Lo que decía el gran Moscati, también un laico, médico laico santo, que si la verdad te cuesta persecución, afróntala, sé fuerte en el sacrificio. Esto se decía, es cierto, hace 100 años, en 1920, pero ¿por qué no reafirmar esto hoy? Pero para esto tenemos que ser los rebeldes de la sociedad líquida. Asumimos que existe esta sociedad líquida y que tenía razón Bauman al señalarla. Pero hablemos de otro pensador contemporáneo. Bauman murió en el 2017. Él nació en 1925, mantuvo su lucidez, mantuvo esa lucidez brillantemente. Me hace acordar a mi querido padre, que también mantuvo una lucidez, una criticidad ante lo que vivimos hoy. Personas extraordinarias, casi eternos jóvenes de 90 años. Y él partió a los 1917, casi contemporáneamente a esta época que hoy vivimos, ya refiriéndose a las redes sociales, que las redes sociales es como, no hablemos tanto del mundo virtual, ni estamos, pues, no, ahora nos estamos encontrando a través de esta tecnología, pero sí al mundo de la amistad, que como que ya no existe, existe como una comunidad de soledades, decía, hay una comunidad de soledades y vos no afrontás la dramaticidad de la vida. Por ejemplo, yo le digo mucho a los jóvenes, vos te enojás con un amigo, la tecnología hoy te permite bloquearle, eliminarle, es decir, te da las facilidades para no tender puentes, no vivir la dramaticidad de salvar una amistad, salvar una situación, o, o es más grave, si confrontas las ideas con alguien, no te gusta lo que alguien te dice, le eliminás, le bloqueas. ¿Cómo eso se traduce en la vida real? Es que le cierren la puerta en la cara, o le disparen, le mates, o le golpees. ¿Cómo se traduce esta posibilidad que te da hoy la tecnología de confrontar con alguien que pensás diferente, o de tratar de salvar una amistad en la cual has tenido una dificultad? Hoy la tecnología te crea las facultades de la no comunidad, de la anticomunidad, del no puentes. Entonces hay mucha hipocresía en decir que hay una comunidad virtual. Puede haber una comunidad de soledades y de individualidades
y de tender muros y no puentes. El hecho de que exista la tecnología, yo siempre le digo a los jóvenes en el WhatsApp, te enojas con alguien, si vos le bloqueas y sí, el 100% casi nota, pone como normalidad que eso exista. Pero cuando vamos profundizando y dialogando, ¿no te parece mejor establecer un puente con alguien? Tratar de salvar esta amistad, no te hablo en otras situaciones más dramáticas que pueda existir un bloqueo, pero salvar por una amistad, por una situación o de pensamiento diferente, vos bloqueas a alguien y ya en los últimos años de su vida ya se refirió a esto también Bauman. Es decir, ¿y cómo ser rebelde frente a esto? A mí me gusta instalar este debate cuando ponen en el tema de, del bloqueo, del no establecer puentes, establecer muros. Hoy las redes sociales se prestan más a muros que a puentes, a muros que a puentes. Y decía, y también a mudos, porque al final dejas a la gente sin imposibilidad sin la posibilidad de hacer oír su voz. Y mucha hipocresía en el tema de las redes. ¿Cuál es el antídoto? La rebeldía frente a esto. Construir muros, puentes frente a los muros. Derribar esos muros y construir puentes. Me acuerdo de un debate que hice con los jóvenes cuando se celebraba el aniversario de la caída del muro de Berlín. Tanto celebró el mundo que cayó el muro de Berlín, lo que eso significaba. Pero hoy ya no hay ninguna referencia histórica. Recuerdo lo que decía Juan Pablo II, que hay muros que no cayeron todavía. Y es así. Hay muros que no van a caer. Esta rebeldía. Murió Bauman refiriéndose, era un hombre muy atento a la realidad y a las redes sociales que les tocó vivir hasta el 2017. Hay otro pensador que todavía vive, que agregó un nuevo concepto, el de la posverdad. La posverdad. Me enteré que era un gran hombre deportista, que no era, era también filósofo, pero estaba un poquito, le tocó vivir hoy tiene 77 años, es Ralph Keyes. En el 2004 utilizó el concepto de posverdad, pero como crítica, como deseamos que exista la verdad, pero la posverdad, que bueno, cada uno toma la realidad a su conveniencia. Esto para mí es verdad, para vos es verdad, esto es otro, bueno, cada uno con su verdad. Pero aquí tomamos las palabras del Papa Benedicto, la dictadura del relativismo, casi contemporáneamente a Ralph Keyes, que utilizó el concepto de posverdad en el 2004. Estamos hablando de casi 20 años para estos ambos pensadores, ¿eh? Como que esta situación se agudizó y la situación se volvió más dramática. Y Benedicto casi contemporáneamente, cuando él le elige en Papa en el 2005, poco después ya utilizó el concepto de la dictadura del relativismo. Qué fuerte, ¿eh? Porque es la dictadura. Y me gusta debatir con los jóvenes, la mayoría dice, bueno, pero sí, y está bien, esta es mi verdad, esta es tu verdad. Bueno, pero la verdad, ¿cómo que no va a existir la verdad? ¿O para qué estamos acá comunicadores si no buscamos la verdad? Ahí tomaba yo haciendo un resumen de todo lo que los mensajes que suele dar el Papa Francisco, ya yéndonos a Francisco hoy, a la tarea como comunicadores, insisto mucho en esto con los alumnos. Primero, amar la verdad, apasionadamente amarla. Bueno, y si decís que la verdad no existe, no estamos, ya no vamos a poder vivir ese primer postulado. Por eso insisto, nuestros grupos que permanecen con los chicos son apasionados por la verdad, buscadores de la verdad. Si bien nosotros, insisto en que tenemos esta verdad revelada, pero para vivir la dramaticidad, ser compañeros también en el drama de la búsqueda de la verdad, acompañamos al mundo. Quiero tomar la frase de un gran santo universitario de los años 20, Beato Pier Giorgio Frassati, que él dejaba entre sus escritos. Yo siempre les digo, hoy se habla de Carlo Acutis, también un nuevo joven como el santo de las redes sociales, pero también ya en su época, si bien eran los años 20, él escribía mensajes como esquelas, cartas que él comunicaba a sus compañeros, y una de ellas era la que decía, vivir sin fe, sin sostener una lucha por la verdad, no es vivir, sino sobrevivir. Reitero, vivir sin fe, sin sostener una lucha por la verdad, no es vivir, sino sobrevivir. Qué fuerte. Hay mucha gente que hoy sobrevive, que aguanta la vida. Si vos no crees en la existencia de la verdad, bueno, ¿qué pasa con el mundo? Bueno, vos tuviste la suerte de que todo te haya ido bien en el mundo. Yo tengo la desgracia de que esto me pase. Es como se decía en otras épocas, como si Dios jugase a los dados. No sé qué filósofo dijo eso. El que tuvo suerte, el que tuvo mala suerte. Es como, pero si no crees en la existencia de la verdad y no crees que en el destino,
no el destino fatalista griego, sino el destino bueno con que Dios nos llama a vivir la vida. Reitero, ¿cómo entendés ese primer postulado de buscar apasionadamente la verdad y amar la verdad más que a nosotros mismos? Primer postulado. Segundo es comunicar la belleza, la bondad, la verdad que existen en el mundo. Pero si negas la existencia de la verdad, ¿cómo va? La verdad va necesariamente unida a la belleza. Me acuerdo una vez que, entre tantas preguntas que le hacía a mis alumnos, una alumna respondió: ¿qué es la verdad? La verdad es paz. Me impresionó tanto. Me hice acordar, le citaste, Ignacio, Juan 23. El lema de Juan 23 era obediencia y paz. La verdad es paz, es tener paz en el corazón al final, todo eso que buscabas dramáticamente, pero también dentro de una intranquilidad que te hace, parece una contradicción, pero encontrar la paz. Primer postulado, amar la verdad, comunicar la belleza, denunciar lo malo, por supuesto. No estamos hablando de una ingenuidad de que en el mundo la tarea del comunicador es denunciar lo malo y ahí va la mentira. Entonces yo le digo, si no crees en la verdad, ¿cómo vas a denunciar lo malo, que es la antítesis de la verdad, que es la mentira, el mal que existen en el mundo? Y por último es saber escuchar. El Papa hablaría de el saber escuchar, que es el escuchar con el corazón y saber escuchar el dolor del que vive el mundo de hoy. Y si negas la verdad, ¿cómo vas a escuchar ese dolor? Y por último, hacer memoria, la tradición. Decía Chesterton una frase que a mí me gusta mucho: la tradición es la democracia de los muertos, porque todo lo que la gente vivió en otras generaciones tienen derecho a que eso no sea olvidado. Por eso qué lindo que haya citado a Jacques Maritain, a Karl Rahner. ¿Qué pasa? Para la generación de hoy son gente del pasado que hoy no tiene nada que decirnos. Tiene que haber como una rebeldía frente a esto. Yo le digo, ustedes son jóvenes, sean rebeldes. Dejad de ser rebeldes si crees en el relativismo, porque el relativismo es el predominio del resignarte, de que no existe una verdad y no existe esa rebeldía frente a la no verdad. Y este tema de la posverdad, quiero insistir en que este hombre, Ralph Keyes, fue campeón mundial, creo, de rugby. Era un hombre que conoció el mundo así, conoció no era solo del mundo académico, digamos, conoció también el éxito de ser un hombre famoso. Fue el goleador del mundial de rugby en el 91. Después, en la época en que con Mandela también se organizó el mundial de rugby en el 95, hay una famosa película, Invictus, en la cual él aparece. Él creó el concepto posverdad, pero como una profunda crítica. El mundo vive como si hablar de la posverdad es peor que, ¿cómo diría? Hay una mayor hipocresía, que es más que el relativismo, es más que, es como decir, bueno, ya no estamos en una época en la cual nos plantearemos la búsqueda de la verdad. Es como de que eso ya no es contemporáneo al mundo de hoy, que como que estás desfasado. No podés no ser rebelde frente a esta afirmación. Le insisto a los jóvenes, esa rebeldía que debe caracterizar a la juventud, potencialicemos en esta búsqueda de la verdad, potencialicemos al máximo. Y pensar que hablé del año 2004, cuando se hablaba de la posverdad, del año 2000, cuando se hablaba del tema de la sociedad líquida, pero mucho más atrás, allá por el año 92, estoy investigando que ya se hace una mención a la sociedad líquida, en cierto modo, a la posverdad. Hay como una insinuación. Imagínense, estamos hablando casi contemporáneamente a la época en que Juan Pablo II se preparaba para el tercer milenio, que tuvo esa profecía de mucho antes del santo San Pío de Pietrelcina, quien viéndolo como joven sacerdote le dijo: tú guiarás a la iglesia al tercer milenio. La profecía del cardenal Wyszynski. Hablo de un hombre profético como Juan Pablo II para entender que estas profecías de grandes santos contemporáneos como que se cumplieron. Y hoy, ¿qué nos toca como responsabilidad vivir hoy frente a esta realidad? Yo insisto, recalcando el tema que hoy me compete: ser los rebeldes buscadores de la verdad, frente a la sociedad líquida, frente a la posverdad. Y me fascina algo que ha dicho el Papa Francisco, y con esto quiero cerrar porque son las 7:30, si tenemos tiempo para el debate. Él habla genial, frente a la sociedad líquida le agrega la sociedad gaseosa, es decir, del gas, porque lo líquido por lo menos te puede mojar, con lo líquido puedes aprender a nadar, con lo líquido te trasladas en una barca,
tratando de no hundirte, pero con el gas no te das cuenta. El gas puede ser, si no es un gas que tiene olor, como el gas que para que no te explote una garrafa y te mate, hay un gas que no tiene olor, es un gas como que vos te va contaminando, te va adormeciendo y te va matando. Pero, pero debe existir una rebeldía. ¿Cuál es el antídoto frente a este gas? ¿Cuál es el antídoto? Creer en la verdad, ser buscadores de la verdad en la sociedad líquida. Yo ahora le agrego, cada vez que hablo de sociedad líquida, le agrego, no le agregué nomás todavía en el nombre de nuestro tema de hoy, pero el Papa ya habla no sociedad líquida, sino sociedad gaseosa. No solo lo sólido dejó de ser sólido y se convirtió en líquido, sino lo líquido va dejando de ser líquido. Ojalá por lo menos en la sociedad líquida todavía toquemos lo líquido, nos mojemos, aprendamos a nadar, naveguemos, ayudemos a la gente a no naufragar, pero que no nos dejemos adormecer, matar por una sociedad gaseosa, donde ni siquiera lo líquido pueda existir. Y reafirmar, volver entonces al comienzo. Así como Pilatos y como la sociedad puede preguntarte en forma irónica qué es la verdad, estar atentos a esa verdad que existe, que está ahí enfrente, tener la sencillez de corazón que tienen los niños o que tuvo la esposa de Pilatos, de reconocerle frente a la misión de poder de su marido, frente a la misión intelectual hoy de caer en un pseudo intelectualismo que defiende un relativismo, que defiende una sociedad líquida y una posverdad, como que esa es la contemporaneidad. Reafirmemos. Ojalá puedan tomar la palabra los sencillos de corazón, como gusta también llamarlos a otros escritores contemporáneos, los nadies de este mundo, aquellos que son marginados del poder, ya sea del poder político como el poder de los medios de comunicación, los ninguneados, los olvidados, para utilizar el término que ellos mismos utilizan, y reafirmar que estas personas tienen derecho a que se usa el término también invisibilizados, porque es así, pero muchas veces invisibilizados por ese mismo poder, que habla de ellos, pero que no los abraza, no los ama, no los sostiene, no los defiende. Entonces yo soy muy rebelde frente a esa ideología que aparentemente utilizan estos términos como concepto ideológico, pero no como una mirada existencial de abrazarlos, sostenerlos, amarlos. En esto insiste mucho el Papa Francisco y quiero cerrar con estas periferias sociales y existenciales. Ahí está la verdad. Ahí están estas personas ninguneadas, olvidadas y sí utilizadas ideológicamente muchas veces por estos defensores de estos conceptos, pero al final la verdad tiene que existir como rebeldía, como afirmación, y nosotros como tuvimos el don de la fe, tenemos la verdad revelada, por eso más que nunca acompañamos al mundo en este drama, de aquellos que no tienen esta bendición de haber encontrado la verdad, los acompañamos en la búsqueda y reafirmando frente a la gracia que tuvimos de encontrar esta verdad revelada, siendo los revolucionarios de esta época de que la verdad existe, la verdad existe. Es todo lo contrario a la tendencia ideológica predominante hoy, en que aparentemente, ¿quién es el revolucionario verdadero hoy? Aquel que reafirma que la verdad tiene que existir. Y cierro con una frase de Benedicto que nunca me olvido, la pronunció en el 2005, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Era un encuentro con un papa en la tierra y otro en el cielo, porque acababa de morir Juan Pablo II, y era la primera Jornada Mundial de la Juventud que se hacía con el Papa Benedicto en su país, en Colonia. Él en un momento deja el discurso y estaba hablando de la santidad y dice, los verdaderos revolucionarios son los santos, los que cambiaron el mundo. Y va citando a Don Bosco, que creó toda una legislación laboral en un mundo que explotaba a los niños trabajadores. Recuerdo que mi querido padre siempre resaltaba esto. ¿Quiénes cambiaron de verdad el mundo? Los verdaderos revolucionarios son los santos, los que afirman que la verdad existe frente a la nada, los que no se resignan, los que no se rinden. Los verdaderos revolucionarios son los santos. La verdad existe y tenemos la gracia de haberla conocido, y seamos los rebeldes de buscarla apasionadamente, defenderla, amarla y acompañar a este mundo en su búsqueda.
Gracias. Muy bien. Gracias, profesor Pedro, por tu presencia, por tu ponencia. Bien, ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas, para las reflexiones, para el debate. Pedimos encarecidamente que no nos extengamos tanto en las preguntas y en las reflexiones, así para que la mayoría de las personas puedan participar. Muy bien, van a ir levantando sus manos y yo voy a ir viendo quiénes levantan primero, segundo, tercero y así sucesivamente para dar la palabra. Bien, la primera en levantar fue la señora Mercedes. La señora Mercedes, ¿sí? Si puede prender su micrófono y hablar. Sí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, eh, voy a ser muy breve porque ya estoy llegando en el teatro que va a participar mi nieta, por eso quiero señalar nomás que me tocó profundamente lo que mencionó Pedro, especialmente por la gente que está invisibilizada, creo que fue esa la palabra que utilizó, porque de llegar yo, eso ya prometí en un debate político, de llegar yo al Congreso, voy a apostar y voy a defender por los que no me votan. ¿Y quiénes son los que no me votan? Los niños. Los niños, esos niños que tanto necesitan de una voz, lo que están en la calle, que siempre escucho en Radio Carita lo que el Papa Francisco señala al respecto. Y también las personas con capacidades diferentes. Esas personas que tanto necesitan. Hay veces que con un simple chip que se le pone detrás del oído, ellos pueden escuchar y hablar, porque uno de los impedimentos que el nacer sin poder escuchar se le endosa otro impedimento que es se quedan mudos, son sordomudos. Y ustedes van a recordar que Beethoven, siempre señalo y doy el ejemplo, Beethoven, un gran genio de la música, ¿verdad? En los últimos años ya se quedaba sordo, sin embargo seguía componiendo y que compuso Claro de Luna, que es una música fantástica. Entonces, ¿cuántos Beethoven tenemos en el Paraguay? Que no hay plata, porque dicen el Ministerio de Salud, la ley está ahí, el proyecto de ley y nadie aprueba. No les interesa. No les interesa por todos los Beethoven y todos los genios que están ahí. Tampoco les interesa la vejez, que tampoco van a ir a votar. Y Así eso mismo. me tocó Así sinceramente mismo. porque es lo que yo apuesto por ellos. Así cortito y Así muchas mismo. gracias. Muchas gracias. Gracias, querida doctora. ¿Le puedo responder, Víctor, brevemente? Así es, porque ese concepto invisibilizado a veces se utiliza ideológicamente, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los verdaderos invisibilizados? ¿Quiénes son? Mencionamos los niños, es como los dos extremos de la vida. Yo le agregaría más los niños de la calle y los niños por nacer, también esos niñitos que ni siquiera le ves. ¿Y quién se preocupa de verdad por ellos? Más cuando se hacen debates sobre el tema del aborto o eutanasia, ahí se ve la hipocresía de quiénes son los verdaderos invisibilizados en las sociedades que aceptan el aborto y aceptan la eutanasia, destruir a los dos extremos de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Y como que no le visibilizan a estos grupos que son los más débiles. Así es, ¿verdad? Por eso yo reclamo mucho la hipocresía cuando utilizas términos, porque Augusto Rabastos, nuestro gran escritor, hablaba de la perversión semántica. Así que no utilicemos conceptos que después no van a abarcar la totalidad de la realidad. Si hablas de invisibilización, no dejes de hablar de los niños que van a ser abortados. No dejes de hablar de los ancianos que se les ignora y se les olvida, porque ellos también merecen ser visibilizados. Muchas veces se utiliza ese término solo en un aspecto ideológico de un grupo determinado, ¿verdad? Y no de toda la realidad. Gracias, doctora. Y gracias, Víctor. Muy bien, muy bien. Voy a leer dos preguntas que están en el chat antes que se levanten las manos, ya escribieron.
La primera pregunta es de la señora Carolina Cuenca, que dice así. Mi pregunta es, ¿cómo se une familia con individuo y persona? Persona y poder, Estado, empresa, grupo de influencia. Yo creo que esa pregunta es para Gustavo. Y después ya leo directamente la segunda, que es para Pedro nuevamente. ¿Qué es finalmente para usted la sociedad líquida? Le pregunta al profesor Pedro. ¿Encuentra en ella aspectos positivos? ¿Cómo ver nuestra fragilidad humana en la modernidad líquida? Muy bien, Gustavo, no sé si quieres responder la primera pregunta y después el profesor Pedro nuevamente. Sí, partiría de lo que dice Maritain, ¿verdad? Básicamente, de que el hombre debe autoposeerse. A medida que se autoposee, podríamos agregarle también ese famoso conócete a ti mismo también. A medida que esto se vaya planificando en el hombre, cuando más, digamos, se conozca, esto va a tener repercusión social. Y la familia, el Estado, empresa, grupos, son parte de la sociedad, ¿verdad? Eh, y todo esto tendrá una repercusión positiva, pero parte el del hombre. El hombre tiene que destrabarse de alguna manera. Tiene que quitar esos relatos que se le ha dicho, digamos que en él hay cierta división, que hay, digamos que es un ente, digamos, compuesto de dos seres diferentes, ¿verdad? Que son opuestas, entonces de alguna manera tiene que eliminar esto. Esto es una tarea dificilísima, él dice. Y no espera tampoco que automáticamente desaparezca, pero él además dice, ¿verdad? Que puede que nunca se planifique. Pero ese esfuerzo, ¿verdad? Por hacerlo, y dice que sí se puede hacer, ¿verdad? Ese esfuerzo de alguna manera va a tener positividad en cualquier ámbito de la sociedad, ¿verdad? Ya sea en la familia, en la empresa, en los grupos, en todo, ¿verdad? Entonces, de ahí la unión, ¿verdad? Con todo esto, ¿verdad? Pero debe de partir, digamos, de uno, ¿verdad? En ese sentido. ¿Está? Muy bien, gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Víctor, bueno, antes que nada, yo siempre me baso en lo de San Pablo, valorar todo y quedaos con lo bueno. Nunca voy a dejar de mirar con positividad la vida, pero en la sociedad líquida soy crítico, porque debe haber fundamentos. Es decir, si veo algo positivo, que existan rebeldes, que amen lo sólido, que no podemos quedarnos en lo líquido porque nos vamos a naufragar o van a hacer que aprendamos a nadar. Es decir, que nos adaptemos, pero si nos adaptemos no seríamos revolucionarios, no seríamos rebeldes. Es decir, que aprendamos a vivir, a tener también una mirada quizás de comprensión a que estamos en una sociedad líquida y sobre esta sociedad líquida trabajar, educar, pero la cuestión está empeorando, por lo que dice el Papa, nos vamos a una sociedad gaseosa. Del líquido pasamos a gaseosa, nos fuimos más lejos de lo sólido. Pero que existan rebeldes que sostengan lo sólido, con el realismo de que estamos en una sociedad líquida, que nos liquida. Es decir, no, me cuesta ser positivo porque tengo que ser realista, ¿verdad? Porque somos críticos a la sociedad líquida. Es más, Bauman era el que sostuvo la existencia de la sociedad líquida, era el crítico a la sociedad líquida. Líquida que nos liquida. Es decir, no podemos resignarnos. Y me interesa mucho si el que quien me preguntó era, bueno, no sé si sos joven, tenés una edad joven, yo como joven tenés que ser rebelde frente a la sociedad líquida. Me preguntó una persona mayor de edad, pero es como que somos críticos. Estamos en la sociedad líquida con realismo, pero tampoco vamos a hacer no, ¿sabes qué? No mirar la realidad. Porque la sociedad líquida niega la existencia de la verdad y buscamos la verdad. Pero me pediste también una definición. La sociedad líquida, bueno, es la sociedad contemporánea en la cual se ha perdido la solidez de lo que antes era sólido, algunos valores como la amistad. Hay un libro muy crítico de Bauman, hasta el amor, hasta las relaciones afectivas no perduran. Se entiende el tema del trabajo, que ahora los jóvenes, por ejemplo, ya no es un trabajo donde voy a estar por 30 años. Y les cuento que vimos una película que se llama La Tregua, de Mario Benedetti, un gran escritor, que él es agnóstico, pero yo valoro muchísimo. El Papa Francisco también le elogió porque es un hombre que muestra con criticidad la realidad y creo que fue un profeta también. Es como necesitamos que la vida nos conceda una tregua porque todo parecía ser negativo y era sobre un hombre que sobrevivía en una oficina, con la rutina diaria de una oficina, trabajar 8 horas diarias, que pasen 30 años. Hoy los jóvenes ya no
trabajan 30 años en una oficina, eso cambió, cambia más de trabajo, quizás eso un poquito la positividad de eso sea que es como que dada la realidad que existe hoy, el mundo del trabajo en cierto modo también cambió con lo positivo y negativo que ello implica. Pero en el tema de las relaciones afectivas dice, vamos, necesita el amor líquido, como que se perdió y por cualquier cuestión las parejas terminan, se pelean, se bloquean, se eliminan, las amistades también. Tiene que haber una rebeldía frente a esto. Y a los jóvenes yo les reclamo más que exista esa rebeldía, porque crecieron en esta sociedad líquida y ellos no tienen por qué ser los corresponsables de que siga existiendo. Es decir, sobre esta sociedad líquida construir con un sano realismo de saber en qué mundo estamos, algo diferente, porque ¿de dónde vamos, a dónde vamos a ir si vamos a lo gaseoso? El Papa habla de la sociedad gaseosa. Tiene que existir el deseo de lo eterno, como que el corazón se revela frente a lo no eterno, a que una amistad termine, una relación afectiva termine. Yo veo a mis padres de 58 años de casados, ¿verdad? O tantas personas, no sé, y ahí ver tantas peleas jóvenes, entre parejas jóvenes, como que todo termina por estupideces, como que tiene que existir una rebeldía. Y claro que es la sociedad líquida la que, según vamos, vivimos de hace 20 años, estamos a 22 años del comienzo de este tercer milenio, y si bien ya el concepto lo maneja Bauman desde el año 2000, también mencioné que desde 30 años antes también ya se mencionaba, en cierto modo, se insinuaba. Quiero ser crítico, pero tampoco siendo ingenuo de que esto va a ser fácil. Claro que no es fácil, ¿verdad? Pero a la búsqueda de la verdad no tenemos que renunciar. Eso es irrenunciable para mí. La búsqueda de la verdad debe motivarnos todos los días y aprender a nadar, por eso te decía. O si no te hundís en esta sociedad líquida, te ahogás. Hay una novela que se presentaba, una obra de teatro que se llamaba Naufragio, basada en Pablo Neruda, que decía que todo era triste, todo naufragaba, el amor terminaba. Pero qué triste, diría yo, está bien ser críticos en decir que el mundo es así, pero ¿cómo no desear la eternidad? ¿Quién no desea que una amistad sea para siempre o que una relación afectiva sea para siempre? Siempre le digo a los jóvenes, cuando le decís a tu pareja, te amaré con amor eterno, le estás mintiendo, a no ser que sea un gran chanta, o de verdad le estás diciendo, ¿querés que eso sea verdad? ¿Quién no quiere que esta sociedad líquida haya, aunque sea algunas tablas en las cuales sostenernos para evitar el naufragio? No sé si se respondió, pero eso nada más. Muy bien, gracias, profe. En este orden van a preguntar, ahora va a preguntar María Elena, luego Marcelino y luego Julio. Adelante. Pedro, vos hablaste de la verdad dentro de la comunicación también. Y cuando nosotros vemos dentro de nuestra sociedad tanta mentira en los medios de comunicación, en los comunicadores, tanta hipocresía, diríamos. ¿Cómo podemos dentro de nuestra sociedad paraguaya tener que implantar esa verdad que viene de un cristianismo? Porque si Jesús es la verdad, ¿cómo podemos convencerle a la gente para que parta de tal premisa para que realmente sean verdaderos? Qué Esa es linda, mi pregunta. qué lindo ese último término que utilizaste. Me hace acordar, el santo es el hombre verdadero, decía Yusani, para que sean verdaderos. Yo soy muy crítico con mis colegas, les suelo decir a los jóvenes, mira, no te creas tanto que salís en la tele, todo el mundo te conoce, tenés 1 millón de seguidores, mira que todo eso, en cualquier momento, vos mismo, con una depresión, todo se puede desvanecer. No te las creas, ¿eh? No te las creas. Mira, aquel que antes se decía, inclusive aquel que se creía mucho porque aparecía en el diario, mira que pueden envolver una docena de huevos o pueden envolver pescado con tu artículo, en el sentido que no te las creas superior a nadie porque estás en el mundo de la comunidad. Y lo digo a los que tienen no sé cuántos seguidores, tenés 1 millón de seguidores, mira, acordate quién es el verdadero amigo, que en un momento de depresión hubo tantos casos siempre les menciono a gente famosa que teniendo millones de seguidores después se saca la vida, decir, no,
La cuestión no es así de obvia y de sencilla. No te creas el dueño del mundo por la fama. Entonces existe una gran responsabilidad para mí, antes que nada, el mundo de la comunicación, de saber escuchar a esa gente humilde, a esa gente que quizás ni tiene tiempo a veces de verte. Si bien ahora también hay varias formas de tener esa fama de los comunicadores. Hoy puede ser un influencer. Yo le digo, ojalá seas, me gustó el término que utilizó el Papa Francisco para hablar del influencer de Dios, en el sentido, citándole a Carlo Acutis, como en el sentido de que todo lo que vos puedas influenciar para el bien, pero para eso tenés que amar la verdad y ser verdadero, porque si vos te diste cuenta que ahí está insisto mucho en los jóvenes el concepto de amar la verdad más que a nosotros mismos, porque si te diste cuenta que una cuestión era verdad y eso va contra lo que vos en mucho tiempo pensabas o defendías, tener la humildad de amar la verdad más que a nosotros mismos. Y te aseguro, le digo, la gente te va a valorar por eso. A veces nos empecinamos en defender algo en forma fanática, ese fanatismo que a veces nos atribuyen a nosotros, el que yo le atribuiría, que el que tampoco, como decía, insisto mucho en Chesterton, que era un gran crítico, él decía, ¿qué es más dogmático? Porque le llamaban dogmático, que vos creas que un milagro es posible o que vos niegues la categoría de la posibilidad de un milagro. Qué fuerte, ¿verdad? Porque aquel que dice, no, es imposible que exista un milagro, ahí sos dogmático al cerrar la posibilidad de que exista un milagro, algo que desafía tu razón. Siempre trato de insistir, ya que estamos aquí en la filosofía, ¿verdad? La razón como ventana abierta a la realidad. Y para ello, por supuesto, existen periodistas honestos que buscan la verdad, aunque se dicen agnósticos, pero que buscan la verdad. Yo ante ellos amo esa autenticidad, porque el que está en búsqueda y no niega al otro, no juzga al otro, es como que está buscando, y aún dentro de ese agnosticismo aparente, porque yo digo siempre aparente, porque aquel que sabemos muchos nombres, tengo muchos amigos que tienen esa búsqueda de la verdad, y el diálogo es fascinante con ellos. Pero aquellos que se cierran y que acusan a aquel, ya sea con cualquier epíteto, ¿verdad? Y encasillando a los demás, qué triste, se niega esa posibilidad de búsqueda. Hablaste muy bien de ser verdaderos. Para mí el que es verdadero, antes que nada, la búsqueda de la verdad requiere la humildad de la búsqueda de la verdad. Por eso me impresiona el lema del papado de Benedicto, cooperador de la verdad. Nunca él dijo dueño de la verdad, aunque como nos endilgan a veces, como nos creemos dueños de la verdad. Piensa que tenemos, por supuesto, la verdad revelada, pero somos compañeros de la dramática búsqueda de todo ser humano que está también en este mundo, con todas. No es que el cristiano está exento de los sufrimientos, del dolor, en que estamos en la misma barca. Tenemos la gracia de una verdad revelada, pero comprender al mundo en el dolor de esa búsqueda de la verdad. Pero aquel que renuncia a esa búsqueda, ya sea con el relativismo o ya sea yo te diría, con el cinismo, que es peor que el relativismo. Qué triste, yo creo que humanamente pierde ya al no tener esta búsqueda. Decía Kapuscinski, un gran periodista, que él decía que el cinismo no es para esta profesión. Insistía mucho en la humildad, que los jóvenes deben ser humildes en la búsqueda de la verdad. Los cínicos no valen para esta profesión. El cínico es aquel que maneja la verdad para su conveniencia. Y ahora responde a la pregunta, me hablaban de cómo definiría la sociedad líquida. Es la sociedad en la cual cada uno se adecua a su verdad, a un relativismo, a decir que la verdad no existe, a adecuar la verdad o aquello que antes era sólido, adaptar, porque los líquidos se pueden moldear de acuerdo al envase que utilice, ¿verdad? Puede ser una botella, una jarra, hasta un globo de agua que revienta después, ¿verdad? Y se pierde ese líquido. Gracias por la pregunta, porque vos también estás en el mundo de la comunicación, María Elena, y no sabes cuánto bien se puede hacer o cuánto mal por cada palabra que digas, ¿verdad? Por cada mirada que tengas frente a la realidad. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Marcelino, adelante. Muy bien, muchas gracias. Yo más que pregunta, primero quiero agradecerle a Víctor
y a todos los expositores, porque también conformo parte de este grupo, ¿no? Y actualmente estoy en Villarrica, pero en estos últimos tiempos he estado muy ocupado por las responsabilidades de mi orden religiosa. Bueno, agradezco a los expositores, me encantó todos los temas que se trató. Y quiero hacer algunos subrayados, si es que me permiten, ¿no? Inclusive quiero ir a algunos autores como para poder recomendar, ¿no? Pedro, por ejemplo, había iniciado hablando sobre el tema de la reforma, y es una cuestión que a mí me preocupa seriamente. ¿Cómo se viene dándose este fenómeno en todas las reformas educativas de América, de nuestra América, de España, un poco lo que conozco, ¿no? Se ve la ausencia de la filosofía. Y si la filosofía está ausente, ya desde el vamos es sospechosa de una ideología que se va a blindar a cuestionamientos, a preguntas, ¿no? Y tenemos que decir aquí con claridad que nuestra cultura occidental se inició con la filosofía. Es la madre de la ciencia, ¿no? Sin filosofía no se hubiera dado este monumental desarrollo, ¿no? de Occidente. Y eso hay que dejar subrayado y en claro, ¿no? Y considero que la ausencia de la filosofía sería un mal, ¿no? Uno de los remedios para este tiempo es la filosofía. Más filosofía y más filosofía. Y una vez que uno se encuentre, ¿no? A la altura de sus preguntas, de su cuestionamiento, puede pasar a la teología. Hay un pensador joven, creo que tendría como 59 o 60 años, un francés, Fabrice Haddock se llama, un converso al catolicismo, tiene 9 hijos, que es rarísimo en un europeo, ¿no? Miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, quien había leído, filósofo él, y leyó toda la Biblia como para poder después formular y responder lo irracional de la proposición de la fe. Bueno, terminó este hombre, ¿no? Con el regalo de la fe, ¿no? Fíjense ustedes, terminó con el regalo de la fe y descubrió al Señor. ¿Por qué? Porque hizo un paso previo, ¿no? En el tema de la filosofía. Eso es en primer lugar. Después hay otro autor que es interesantísimo, ¿no? Que trata un poco sobre el tema de la era secular, católico él, Charles Taylor, aún vivo, tiene 91 años. Algunas de sus obras están en internet, ¿no? Recomiendo vivamente, ¿no? A asomarse a estos autores. Otra de las cuestiones que Pedro, a mí de hecho también me conmueve muchísimo, ¿no? Esa pregunta de Pilato en ese proceso, ¿no? De qué es la verdad. Y después Pilato, quien representa el poder político, económico, se da vuelta, ¿no? Y vuelve al argumento del poder religioso que entrega al poder político. Atención con esto, no, a mí esta cuestión me llama la atención. Yo estoy dentro del marco del poder, podríamos decir, espiritual, y el poder espiritual religioso debe de discernir también, ¿no? Sus entregas y sus silencios. Ahí se ve claramente, ¿no? ¿Qué estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo estamos diciendo? ¿A quién le estamos dando voces, ¿no? Entonces, a mí me conmueve, la verdad que de hecho volví a esa fuerza de conmoción cuando hablaste del tema de la verdad, ¿no? Y cómo el poder político y económico se da vuelta, ¿no? En la película de San Agustín aparece allí, ¿no? San Ambrosio de Milán con el joven Agustín, buscador, y en 2 oportunidades le plantea a Agustín en la película el tema de la verdad, ¿no?
y es fuertísimo porque Ambrosio está leyendo las obras clásicas, ¿no? Lee a Plotino, lee los filósofos. Entonces Agustín se queda sorprendido, ¿no? Entonces después le dice Ambrosio, Agustín, la verdad no es una idea, es una persona, ¿no? Eh, y creo que ese es el horizonte, como para poder incluso hacer una antropología filosófica cristiana y una antropología válida para este tiempo. Hay que mirar la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad propiamente, ¿no? A Jesucristo, ¿no? En donde se da esa conjunción última de la vocación humana, ¿no? Luego, frente a esto, ¿no? Viene toda esta suerte de mentiras que vienen vehiculadas por la propaganda hoy en día, ¿no? Y que detrás de esto no hay toda una fuerza económica, política. Hay que ser crítico, como decía Pedro, ¿no? Frente a esto. Muchas veces no queremos decir, pero si el cristiano se calla, ¿no? Eso es otra de las cuestiones que a mí me conmueve, decir, si la verdad se silencia en las vidas de aquellos quienes dicen seguir a la verdad, las piedras gritarán, dice, ¿no? Y yo estoy medio que ya ahí en sospecha de que próximamente las piedras de las iglesias van a empezar a gritar, ¿no? Las piedras gritarán, dice, ¿no? En este sentido, hay que decir que todas estas frases no grandilocuentes que se escucha hoy en día, ese transhumanismo, posverdad, el pensamiento débil, ¿no? En el fondo, lo que hace es negar al hombre, niega al hombre, ¿no? Su finalidad es negar al hombre. Eh, Ratzinger, ¿no? Tiene una serie de entrevistas que son muy interesantes y muy recomendables porque allí habla, ¿no? Ese creyente, es que no deja de ser teólogo y filósofo, pero es un creyente que habla con tranquilidad. Y por ejemplo, frente a la pregunta esto de si es necesario continuar sosteniendo, dice, los mitos religiosos, por ejemplo, el libro del Génesis, las primeras páginas, y él habla y, con tranquilidad y dice, hay cuestiones que no se puede eh, desdibujar que hace, ¿no? A la fibra más profunda del hombre. Por ejemplo, el cuestionamiento sobre el tema de la vida eterna. Y él dice que muchos de los movimientos que realiza la cultura contemporánea es esa búsqueda de una eternidad, pero aquí, ¿no? Busca una eternidad aquí. Y él dice que la vida eterna aquí, en cualquiera de sus formas, no será humana, ¿no? Transhumanismo, y se habla mucho del transhumanismo. Él dice, no será humana y sería una especie de maldición, ¿no? Fíjense, qué interesante esto, ¿no? Y la verdad que tiene coherencia, ¿no? Entonces, agradezco mucho toda esta exposición porque en gran medida, así como decía Pedro, hoy en día los que son revolucionarios son un poco estos círculos que nosotros conformamos, ¿no? Pablo Muñoz y Turrieta habla de esta supuesta revolución, ¿no? Que se da desde la propaganda en los jóvenes, los verdes, ¿no? Y él dice que al final aquello no es una revolución, sino simplemente son supuestos revolucionarios animados por la propaganda y entrampados dentro de esa propaganda, ¿no? Y no se dan cuenta de que están siendo reflejados dentro de un espejo y dentro de un espejismo. Son los engañados y lo llevado al matadero, ¿no? Porque hormonarse es ir al matadero, ¿sí? Negar un poco la naturaleza es ir al matadero, ¿no? Eh, entonces, esto, eh, tenemos un gran desafío, ¿no? Así que agradezco en ese sentido este espacio. Muchísimas gracias y gracias por la atención. Tu micrófono, profe. Pedro, tu micrófono. Perdón, quiero agradecerle al querido padre porque recuerdo siempre sus misas en San Francisco. Papá las amaba. Papá hasta sus 90, 92 años todos los días iba y gracias al padre. Y sobre todo ese tema de la verdad
de Pilato. Siempre para mí fue ese diálogo dramático, es el diálogo del hoy, ¿verdad? Ese diálogo del hoy. Y querían que haya citado lo de San Agustín. Hay un momento en que San Agustín buscaba la verdad y dice en un momento Ambrosio, aquí hay un epicúreo, aquí hay un estoico, aquí hay un cristiano, ¿quién tiene la verdad? Y Agustín se ufana y le dice, no, yo todavía era un hombre así medio soberbio, ¿verdad? Que él por su propia cuenta iba a encontrar la verdad y le dice a Ambrosio, no, Agustín, no encontrarás la verdad por tu, como que él no va a crear la verdad. Está bien que su corazón busque, pero la verdad te va a encontrar a ti. Ahí le sacó del esquema, ¿verdad? Porque es fácil decir yo por mi propio esfuerzo y mi capacidad intelectual puedo fabricar mi propia verdad, caería en el relativismo de nuevo, ¿verdad? La verdad te encontrará a ti. Eso nada más agregando lo que decía el padre. Gracias, padre. Muy bien, muy bien. Julio Sandoval, adelante. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias. Bueno, les comento un poco, yo soy un aficionado nada más, no soy estudiante de filosofía, pero me gusta el momento que te ayuda a pensar, a reflexionar, entonces me gusta este espacio y muy lindo realmente lo que compartieron los expositores. Y mi pregunta va un poco para Gustavo. Y se le adelantó un poco a la señora María Elena en una pregunta que tenía parado. Entonces, justo estuvo hablando de la dualidad. Entonces, quería un poco que me aclarara un poco si es que realmente la persona humana y el espíritu son dos entes diferentes, ¿verdad? El punto que habla un poco en San Pablo, habla un poco que nosotros tenemos el mismo espíritu de Dios, o sea, compartimos el mismo espíritu de Dios, dice, en una parte que estábamos compartiendo en estos días. Entonces, hay una lucha ahí, que esa carne busca lo mundano siempre, y esta lucha es contra el espíritu. Entonces, ahí encontramos la dualidad, entiendo yo, ¿verdad? Esa sería mi pregunta para Gustavo y para el profesor Pedro. Sería un poquito más de lo que ya había adelantado la señora María Elena. Yo veo la verdad, yo creo que cada uno de nosotros tiene una verdad, pero esa verdad se manifiesta de acuerdo a la conveniencia hoy día, ¿verdad? Y cómo nosotros combatimos eso. Porque si es que yo me voy en forma vertical y manifiesto la verdad, yo lo que gano es contrarios, rivales. Entonces, eso es más o menos mi pensamiento, mi reflexión que quería compartir con ustedes. Gustavo, ¿puedo contestarle, por favor? Sí. Quiero decir Con nada más que... respecto al concepto de después no. carne, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, cuando se menciona ese término, se refiere al sentido del pecado, ¿verdad? Maritain no dice, no habla de eso, pero siguiendo su lógica, podríamos decir, ¿verdad? De que el pecado sería de consecuencia de la priorización, digamos, de un aspecto de nuestro ser, de nuestra constitución, que no debería de ser priorizado, como en este caso la individualidad material, ¿verdad? Hay aspectos de la individualidad material que no pueden ser priorizados, no pueden ser, digamos, el timón del barco. Son importantes, pero deben agarrarse, digamos, de la individualidad espiritual, porque la individualidad material es lo que le planifica, es lo que le hace persona justamente y le abre a lo trascendente, le abre a Dios, digamos. Le da este acceso, digamos, a las cosas de Dios, porque justamente proviene de ahí.
el espíritu. Pero de igual manera él enaltece, digamos, la parte corporal de nosotros o lo material, ¿verdad? Porque gracias a esto también existimos. No son malas también los constitutivos de la individualidad material, que son las pasiones y todo esto, ¿verdad? Se relaciona mucho también con la lógica. Él es cristiano católico, ¿verdad? No, está diciendo, digamos, en términos filosóficos, aquello que ya encontramos de alguna manera en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Un hombre total, ¿verdad? Y si lo vemos en la persona justamente de Jesucristo, cuando Él muere, y eso lo dice la doctrina de la Iglesia, Él muere totalmente. Él muere totalmente. Cuando resucita, resucita totalmente. No es que cuando Él está ahí en la tumba, su alma, su espíritu estaba volando por ahí, ¿verdad? Hay una totalidad, el hombre es un total. Y esta lucha interna que existe no es porque hay una contraposición, digamos, de las partes de nuestra constitución del ser humano, sino que simplemente es una cosa natural, dice Maritain. Una cosa a través de la cual nos impulsa a crecer, a planificar más todavía nuestra personalidad, nuestras particularidades. Es lo que nos ayuda a ver, a razonar, a pensar, a llegar a soluciones que posteriormente, no al decir, concluye todo en la política, en la sociedad. Y eso se ve ahí. No sé si fui claro en primer lugar y respondí a la vez a la pregunta. Gracias. ¿Le puedo responder ahora, Víctor? Gracias. Porque me Adelante, preguntó también. profe. Todo Julio, suyo. Julio, gracias por tu pregunta porque me da pie. Te quiero contar, hablar desde mi experiencia. Una vez nos invitaron a un debate en la televisión donde iba a estar una persona súper que siempre atacaba a la iglesia, que siempre manifestaba lo que para él eran sus verdades, o que siempre tenía un espíritu de mucha confrontación y sin duda nos invitaron para que era plena Semana Santa, me acuerdo, y era como para hacer seguro un debate que con ranking, rating y todo. Y yo le saludo, quiero saludar a mi colega, y él no era periodista ni nada, y me dice, colega, en la búsqueda de la verdad, le dije, vos sabés que eso a él le mató en el sentido como que, y no lo dije por decir, porque estamos en la búsqueda de la verdad. Después él se calmó tanto, es como que ahí se fue todo, llegó un momento de calma, porque decime si todos nosotros como cristianos tenemos la misma búsqueda del sentido de la vida, dentro de la dramaticidad, del dolor, de la muerte, del sentido del dolor, que no crean que somos capos, ¿verdad? En el sentido que para nosotros eso nos resbala. Y ahí empecé. Por eso, claro que la verdad, nosotros nos hacemos la pregunta sobre la verdad, sería muy fácil decir, si nos creemos poseedores, dueños de la verdad. Por eso el mismo filósofo, yo admiro a la filosofía, es el amante de la sabiduría, ¿verdad? Y lo mismo en lo que respecta a la verdad. Por ello lo que decía es muy importante y por eso creo que tengo un amigo también agnóstico, uno de los comunicadores más conocidos, más queridos, él se manifiesta como agnóstico, pero sé que tiene una profunda búsqueda de la verdad, por eso hay una gran amistad. Yo creo que nunca debemos juzgar a aquel que primero es una gracia que nosotros estemos en esto, ¿verdad? Es una gracia. Y por otro lado, como comprender ese sufrimiento humano, ayudar al otro a ser sireneos, a llevar la cruz de aquel que está buscando también la verdad. Y yo creo que hay una gran diferencia aquel que como vos decías bien, que no es que nos confrontemos, nos peleemos así en el sentido con nadie, sino comprender que aquel que está buscando la verdad, estamos también en esa búsqueda y juntos nos ayudamos a buscar la verdad. Por eso es que cuando hay un tema controvertido y determinado, ahí más que nunca, por eso, por ejemplo, en este tema, transformación educativa, se hace un congreso, se dialoga, justamente no se quiere algo impuesto de ninguna parte, te hablo de un hecho puntual, pero muchos temas así específicos de la vida, estamos todos en la misma barca, como diría el Papa. Estamos en la búsqueda de la verdad. Por eso la filosofía confronta estos temas, estos dramas existenciales, ¿verdad? Y ni qué decir en el tema del sentido de la vida, la gente desesperada, la gente de las periferias sociales y existenciales. ¿Cómo no acompañarles y abrazarles? ¿Cómo no llegar hacia este lugar? A mí siempre me impresiona dentro de la frase del Papa Francisco, prefiero una iglesia que se
accidente por haber salido afuera, aunque muera anquilosada por haberse quedado encerrada. Y eso mismo en los temas, ¿verdad? De confrontar las situaciones dramáticas que vive la gente en la búsqueda de la verdad. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguien más que quiera preguntar, sin problema, o animarse a preguntar, a dar alguna reflexión también si es necesario, si cree necesario. Adelante. Muy bien, quiero aprovechar también y saludarle al maestro Mario Ramos Reyes que está presente aquí con nosotros. Para nosotros es una... Un saludo al profe. Perdón, Sí, él sí, fue mi sí. profesor también. Un abrazo grande, querido profe Mario, y un queridísimo amigo, que es desde la generación que te cité con el Diana ir a la Burgos. Así que qué lindo que esté con nosotros. Perdón que te interrumpí. Dale, seguimos. No sé si hay algo más que quiera decir Ignacio, Gustavo, si quieren agregar algo más a lo que ya mencionaron. Hay solamente una cuestión que quiero mencionar de Karl Rahner y su experiencia, digamos, como hombre místico en el siglo XX. En realidad, es muy interesante que un personaje como él eh, sea serio defensor, digamos, de la filosofía que busca la trascendencia, en un periodo donde la filosofía también ha sido reducido al fuero político. Por eso estos espacios es sumamente interesante porque hablamos de cuestiones que trascienden, digamos, de alguna manera, la esfera del campo social. Pareciera ser que filosofía es solamente hacer una crítica social y nada más, ¿verdad? En este tiempo. Y tenemos la experiencia de un filósofo y pensador como lo es Karl Rahner, teólogo y filósofo, serio, asiduo, ferviente defensor, digamos, de un pensamiento que pueda trascender. Y yo quiero contar nada más nuestra experiencia como Asociación de Filosofía Cristiana en la Universidad Católica, por ejemplo. Recuerdo que Víctor y yo, coincidiendo en clase de pensamiento político, no podríamos hacer filosofía, no podríamos ser críticos si no adheríamos a una filosofía crítica de la sociedad. Para ser más exacto, si no somos de una línea tendiente hacia un socialismo filosófico, hacia un sector de izquierda, no podríamos ser críticos, ¿verdad? Es un poco la experiencia que nos tocó, tanto Víctor y yo, entre otros, el padre Marcelino, fuimos compañeros. Y esa experiencia para mí realmente fue muy interesante porque nos llevó de alguna manera a replantear la cuestión. ¿Será que la filosofía es solamente filosofía para pensar la sociedad? Para eso nomás, para cuestionar el capitalismo, para eso nomás sirve la filosofía. Y aquí está el ejemplo en un hombre como Rahner y muchos, Maritain y otros pensadores de la línea que buscan hacer filosofía en el sentido estricto, en el sentido de la búsqueda de los fundamentos. Entonces, Rahner, un hombre que vive en el siglo XX, inmerso, digamos, en esta realidad, porque si alguien conoce la realidad es un hombre como él, que conoce la fuerza del materialismo, que conoce la fuerza del sistema tecnocrático en el que estamos viviendo, en el que todo está tecnologizado y ya nos cuesta buscar, digamos, ese escenario para poder reflexionar, poder pensar, poder buscar la trascendencia. Yo quiero comentar nada más, recuerdo muy bien una de las conferencias del doctor Mario Ramos, que comentaba la cuestión de la trascendencia en el mundo griego, que cuando el ateniense quería reflexionar o rezar de alguna manera,
se distanciaba en la soledad y en el silencio del templo. En el templo, ahí se iba para reflexionar, para trascender, ¿verdad? Entonces, nosotros en esta sociedad del estar, ¿verdad? En términos de role focus, en el que todo es rápido, todo es mecánico, mejor dicho, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de trascender mediante el pensamiento, mediante la lectura, mediante la oración, buscar siempre la trascendencia, buscar un poco ese escenario de encuentro con el Señor, con el ser, y eso podemos encontrarlo en autores como Karl Rahner, que lejos de ser un académico, una persona que habla un idioma casi inentendible, es un pensador que nos enseña con su testimonio que se puede trascender en un periodo en el que vivimos bajo el imperio de la tecnología y el materialismo histórico. Entonces, es un poco a modo de comentario final, ¿verdad? Quiero agregar algo a lo que decía Ignacio. Víctor, si es posible, cuánta verdad en lo que acabas de afirmar. Recuerdo un profesor, siendo yo estudiante, estaba en primer año, tenía 18 años, imagínate, cuando había defendido el marxismo, él diciendo que el marxismo y el cristianismo son la misma cosa, que el marxismo y el cristianismo, también el cristianismo defiende a los pobres como el marxismo. Y yo me acuerdo que yo ni siquiera había leído filosofía, tenía 18 años. Y le digo, no, pero el marxismo está basado en la lucha de clase, el cristianismo, si bien también, claro, Jesús defendió a los pobres, pero habla del deseo eh, es Cristo, ¿verdad? El cristianismo es Cristo. Y el amor y él me dice el profe, pero eso es un tomismo trasnochado. Imagínate, primero cuestionar el tomismo. Y yo me acuerdo que era un chico, yo era casi un niño que salía del colegio, ¿verdad? Y cómo un profesor te puede tratar así, con una cuestión ideológica y primero burlarse del tomismo, segundo burlarse de un joven, tercero hacer esa equiparación que hace con el cristianismo y hablando a jóvenes de 18 años. Imagínense. Bueno, felizmente le tenía como profe también el profesor Mario Ramos, ¿verdad? Que era diferente, pero esa es la corriente que predomina. Por eso que hablando de rebeldía y sumando lo que decía en mi ponencia, que exista esta asociación de filosofía cristiana, es como una rebeldía también en el sentido positivo. Felizmente existe esto, existe Tomás Moro y existe Caritas Política, pero existe, y ahora tengo alumnos de filosofía y a todos les invito también a estar, porque tengo en mi clase de ética social tengo 7 alumnos de filosofía y me alegra tremendamente que también se dijo en un claustro de profesores que más que nunca ahora los jóvenes están siguiendo filosofía. Es cierto eso, Víctor, ¿verdad? Ignacio, Gustavo, que se está siguiendo filosofía. Quiere decir que hay un clamor por seguir filosofía. Eso nada más. A ver un poquito. No, no leí. ¿Qué pusieron ahí? No leí. Voy a leer. Sí. Karina Abogado pregunta, o sea, dice si se puede volver a mencionar los filósofos que se citaron, ¿verdad? Marcelino yo creo que citó 2, 3 filósofos para después, o si puede escribir en el chat para que se quede. Y justo aquí, ¿no? Excelentes las ponencias. Y la señora Leónidas dice, no respeto la opinión del otro para hacer ese comentario, solamente me refiero a su verdad. Permiso, no puso el acento en la O, no respeto con respecto a lo que dijo el señor Pedro, su profesor, no respetó la opinión. Él Claro, con su entiendo. verdad, él con su verdad. Leónidas, Sí, entiendo, no respetó mi opinión, ¿verdad? Imagínate, no, qué bueno lo que está diciendo. Yo no era un alumno respetó. joven, ¿cómo no me va a respetar? Me va a decir, bueno, y buscamos la verdad juntos. Pero Claro, Leónidas, yo desde ahí me puse como bandera, tenía 18 años, ¿eh? Como bandera que voy a trabajar, que yo voy a enseñar, que a nadie le voy a tratar así, porque es muy triste, ¿verdad? Y lo básico es respetar al otro, ¿cierto? No así respetó la mismo. opinión del otro, así mismo. Imagínense, me estoy acordando lo que pasó hace 30 años, pero no es porque sea un trauma, sino creo que porque esto te hace pensar en qué situación estamos y cómo realmente o amamos la verdad, respetamos al otro y estamos juntos en esta búsqueda, ¿verdad?
Tu micrófono, Víctor. Ok. Profe Mario Ramos, adelante, te escuchamos. Buenas noches a todos. No sé si me pueden escuchar. Les Sí, te escuchamos, agradezco, profe. les agradezco infinitamente el recuerdo. He estado atento esta tarde en mi oficina de la universidad, escuchándolo con un enorme placer. Y realmente me ha conmovido las presentaciones, el recuerdo a ese saber infinito, de deseo de infinito, que es la filosofía. Yo creo que mi reflexión en este punto me recuerda la introducción de hace muchos años del libro Las 7 lecciones sobre el ser de Maritain, que yo creo que hay que releer esa introducción, donde él habla del tomismo viviente o de la filosofía clásica viviente. La filosofía no es una pieza de museo, no es una biblioteca, la filosofía es una vida. Y en eso todos somos peregrinos que acarreamos esas preguntas fundamentales sobre la realidad. Y en donde aquellos que no comparten el don, digamos, de la gracia, también tienen miradas sobre esa realidad. No existe el error absoluto, decía Maritain siempre. Lo que existe es el misterio. Y la filosofía en última instancia trata de hacer inteligible el misterio. Y para eso necesitamos, Secundino siempre decía maestros, gente que está caminando quizás por los años un poco adelante nuestro y nos están guiando. Y todos tenemos en cierta manera que tener una suerte de humildad en seguir a los maestros y en estudiar meditadamente y reposadamente aquellas pretensiones filosóficas. La filosofía no es fácil, la filosofía no es breve, la filosofía lleva toda la vida y sobre todo enorme sacrificio en este mundo rodeado de, como Pedro lo describió también, una sociedad en donde no privilegia la filosofía, sino que la margina, la olvida o como dicen ustedes muy bien, la gente ningunea a los filósofos y donde los filósofos no tienen voz y tienen que a codazos, digamos, encontrar su lugar. Pero sin filosofía realmente no hay civilización, no hay instituciones, no hay pensamiento político, no hay pensamiento ético. Es decir, la filosofía es indispensable. Por eso yo creo que una sociedad como esta, de filosofía cristiana, dentro de la experiencia de la verdad de Cristo, es realmente vital al mundo, no solamente paraguayo, al mundo contemporáneo. Esa es simplemente mi reflexión que quería compartir con ustedes y se la agradezco de nuevo y los felicito y sigan adelante. Gracias, querido maestro. Yo quisiera recordar, profe Mario Ramos, una cuestión que ya lo dijiste varias veces, inclusive en tu libro lo pusiste. La filosofía es un hábito, ¿verdad? La filosofía es un hábito. ¿Y quién soy yo para agregar algo a eso que dijiste? Pero quisiera agregar algo, maestro, conforme a lo que estamos hablando ahora. La filosofía es un hábito en la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, para mí al menos, ¿verdad? Y quisiera recordar en este sentido una frase del padre Abelardo Lobato cuando hace la introducción a la cuestión de la verdad en Santo Tomás de Aquino. Dice el padre Abelardo Lobato lo siguiente: el ser humano sigue siendo el mismo indigente de siempre, un mendicante de lo absoluto, un ser en camino hacia la verdad y la felicidad. La verdad es la fuerza más poderosa del hombre. Potentissimum es veritas. Ahora, y en este sentido nomás quisiera recalcar nuevamente lo que menciona
Juan Pablo II lo que mencionó cuando escribió la Fides Ratio, de que la verdadera vocación de la filosofía es buscar la verdad, ¿verdad? Y recordar aquí la frase del gran maestro Secundino: el cristiano debe ser libre de todo menos de la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre, ¿verdad? Esa frase que caló hondo en mi persona, lo voy a repetir siempre, ¿verdad? Esa frase que el maestro Secundino lo escribió y quedó para la eternidad. Entonces, eso nomás quería agregar a todo también lo que están comentando. Muchas gracias. Bien, bien. Yo creo si ya no hay alguien que quiera hablar, ya podemos ir cerrando las presentaciones del día de hoy. No sé si alguien quiera opinar algo más, decir algo más. Muy bien. Entonces, en nombre de la Asociación de Filosofía Cristiana, quiero agradecerle al profesor Gustavo Duarte, al profesor Pedro Criscovis y al profesor Ignacio Núñez por su presentación el día de hoy, y pedir también que recemos por la salud de la hija de Carlos Talavera, que hoy tenía que estar con nosotros, pero no pudo estar por un inconveniente de salud de su hijita, ¿verdad? Que nos manda llegar ese mensaje, por eso no estuvo con nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, una vez más, agradecerle también a todos los que están presentes aquí. Y mañana culminamos nuestro primer Congreso de Filosofía Cristiana del Paraguay, con 2 ponencias. En la primera ponencia la voy a estar dando yo, sobre el tema dignidad humana y verdad en el posmodernismo, necesidad y urgencia del tomismo. Y seguidamente va a estar hablando el maestro José Brum sobre el misterio y dignidad personal en el existencialismo de Gabriel Marcel. Y va a ser presencial, ¿verdad? Vamos a culminar este encuentro, este congreso de manera presencial en la Universidad Católica, específicamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, en el nuevo salón Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, ¿verdad? Entonces, mañana puntualmente a las 18 vamos a iniciar y vamos a transmitir también por Facebook, ¿verdad? Para todas aquellas personas que no puedan asistir de manera presencial. La idea también es, después de las 2 ponencias, tener un acto cultural breve y después un pequeño brindis para culminar de la mejor manera este primer Congreso de Filosofía Cristiana. Entonces, desde ya les agradezco a todos por su presencia. Una vez más, muchas gracias a los disertantes por toda la enseñanza que hoy nos brindaron, ¿verdad? Que esto se queda grabado y después vamos a compartir por las redes sociales para que también quede documentado todo lo que venimos haciendo, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo, y si ya no hay alguien que quiera hablar, ya podemos ir cerrando, podemos ir despidiéndonos para bueno, descansar ya este día tan pesado que nos tocó vivir, ¿verdad? Bien. Víctor, quiero Alex. nomás pronunciar algunas palabras. Ante todo, felicitarles al equipo por esta iniciativa. Es demasiado importante, demasiado interesante lo que están haciendo. A lo mejor no nos damos cuenta ahora, pero seguro después vamos a darnos cuenta más adelante de la semilla que estamos sembrando, de las reflexiones que estamos haciendo. Es demasiado interesante. Más que nunca necesitamos hacer filosofía. Entonces, veo un espacio, un equipo muy interesante. Entonces, solamente eso quería decirle, desearle éxito, fuerza, adelante y muchas felicitaciones para todo el equipo. Gracias. Gracias, querido padre. Muchas gracias. Bien, entonces nos vemos mañana en el Salón Juan Sinforiano Bogarín de la Universidad Católica para cerrar nuestro primer congreso. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Chao. Gracias a todos. Gracias, Bendiciones. Gracias por todo.